a presentar. De hecho, sé que eso va a ser pan comido para ustedes, pero más que ese aspecto técnico, tal vez acá lo que quiero traer a la discusión o a las mentes de ustedes para que quede ahí haciendo bulla en su cabecita es el tema de para qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde debemos enrumbar nuestros esfuerzos a nivel científico, tal vez a nivel de la comunidad científica, desde las ciencias biológicas, para aportar a la toma de decisiones, ¿verdad? Y hacia a dónde se deben poner también los esfuerzos, por ejemplo, de monitoreo, en nuestro país en relación con algunos de estos contaminantes emergentes y algunos de estas perspectivas incluso creo que pueden servir para otras regiones tropicales de, del planeta, no solamente Costa Rica. Bueno, vamos a empezar y tal vez las preguntas las hacemos al final. ¿Está bien? ¿O ustedes son de interrumpir? Bueno, no importa, está bien, interrumpe, no hay problema. Nada más que se hace más larguilla. Voy a tratar de ser sucinta. ¿Sí? Vamos a ver. Y por acá sé que uno tiene la posibilidad de usar... Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de, brevemente, lo que hemos hecho bien y lo que todavía no estamos haciendo bien en Costa Rica en materia de protección ambiental. Algunas cosas muy pequeñas. Voy a contarles un poquito del IRED, de donde yo trabajo, que es un lugar para mí maravilloso. Yo amo donde trabajo. Tengo esa suerte de poder levantarme y decir que a mí me gusta mucho donde trabajo y los colegas con los que trabajo. Vamos a hablar un poquito de las experiencias del IRED con algunas colaboraciones de la Universidad de Costa Rica sobre este tema de los contaminantes emergentes. Algunas experiencias pequeñitas que hemos tenido. Y bueno, definir un poco lo que son los contaminantes emergentes y por qué es importante o por qué es particularmente diferente el tema en los trópicos. Esta es una perspectiva mía, ¿verdad? Basada en un par de cosas. Y finalmente hablaremos de las perspectivas de los contaminantes emergentes en estudios de toxicidad ambiental y su relación con la ecología microbiana, algún punteo final. Y además, cómo corrientes como la economía circular o la bioeconomía, que estoy seguro que han escuchado últimamente, pueden ser parte de las soluciones o las mitigaciones o las gestiones de algunos de estos riesgos que representan para el ambiente y para la salud ecosistémica en general, los contaminantes emergentes. Ok, vamos a ver. Yo creo que esto permite usar como annotate, ¿verdad? Es el así. Spotlight. ¿Cuál es el que permite o es más bien el de PowerPoint, el que uno usa? Para usar como un marcador o algo así. Es el de PowerPoint, ¿verdad? A ver. Así, creo que sí. El puntero láser sí se ve, ¿verdad? Sí, ok. Eso. Muy bien. Bueno, políticas ambientales en Costa Rica. Ustedes son estudiantes de biología y los biólogos fijos saben más que un microbiólogo de esto. Así que nada más yo quería apuntar a que en Costa Rica desde hace unos años, desde hace ya bastantes años, nosotros hemos venido sobre todo desde la agenda que se dice verde, eh, propiciando una serie de legislaciones, reglamentaciones, leyes, ¿verdad? Buscando proteger nuestros bosques, por ejemplo. Entonces, sí se han hecho cosas buenas y yo creo que eso es importante tenerlo en perspectiva, no en todos los países se ha tenido esta experiencia. Desde el tema de pago por servicios ambientales, ¿verdad? En los 90s. Yo sé que esto es muy discutido, pero sí ha habido recuperación de zonas boscosas, ¿verdad? Los números pueden ser debatibles un poco, pero yo sí creo que ha habido recuperación. El tema de, obviamente, los parques nacionales, que es incluso anterior a todo esto. Tenemos aquí una serie de leyes, ¿verdad? Hasta cosas muy recientes como un reglamento en donde se reconocen los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Que es muy importante, los servicios que nos brinda la naturaleza y que son parte de la sobrevivencia de nosotros como sociedad humana y de servicios de los cuales nosotros tomamos mucho provecho para nuestra vida. Hasta cosas muy recientes que de nuevo pueden ser muy debatibles, como el Plan Nacional de Descarbonización, que bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer este tipo de cosas con la situación
económica del país, pero bueno, sigue en Costa Rica siempre naciendo iniciativas o políticas para mejorar la calidad de nuestro ambiente. Y eso es importante rescatarlo, no siempre solo ver lo negativo, sino también ver que el país ha sido muy propositivo, ¿verdad? En esto. Sin embargo, y esto es una cosa que los que trabajamos en temas de aguas tratamos de subrayar constantemente, hay retos ambientales, sobre todo en la agenda gris y en la agenda azul, ¿verdad? El tema de protección de mares, océanos y las aguas continentales, que realmente no ha ido de la mano. Y esto se relaciona con cosas que pasan en tierra, ¿verdad? En específico, yo creo que tal vez conozcan que el IDED en esto es el que maneja muy bien las estadísticas. Costa Rica es uno de los países que más importa plaguicidas cuando se considera el número de digamos, las importaciones de ingrediente activo por hectárea de cultivo en el país, sin considerar los pastos, ¿verdad? Porque es que a veces meten ahí los pastos y entonces como que juegan un poco con el número. Pero el tema de la regulación de sustancias químicas, en particular los plaguicidas, continúa siendo un problema que incide en la contaminación del recurso hídrico y del recurso terrestre también y de esos ecosistemas. Y estos problemas también se suman a otros que tienen que ver con el manejo de los residuos sólidos, que esto sucede en muchas partes de los países en desarrollo, y de los aguas residuales también, ¿verdad? Está también esto muy relacionado con aspectos sociales de la pobreza y obviamente con algunos aspectos institucionales, ¿verdad? Todavía nos estamos peleando por el tema de la ley de aguas, es sumamente difícil cambiar la legislación a veces, también hay mucha institucionalidad separada o dispersa haciendo funciones que a veces se traslapan y a veces quedan vacíos. Entonces, estos son retos ambientales que persisten. En este sentido, pues el IRET, sobre todo con el primer tema, ¿verdad? El tema de los plaguicidas, fue, digamos, lo que dio origen a lo que hoy es el IRET, que es un instituto. Él empezó como un programa de plaguicidas en la Universidad Nacional. Tengo entendido que como con 3 personas y una silla, ni siquiera una computadora. Eso era lo que tenía el programa y pues personas como doña Luisa, la doctora Luisa Castillo y la doctora Ineke Vesely y otras personas que ahora voy a nombrar, pues dieron una lucha muy fuerte en un momento en el que este tema, bueno, nadie daba un 5, ¿verdad? Por visibilizar una problemática de la que se ha avanzado en algunos aspectos, pero que continúa. El IRET es un instituto centroamericano en realidad, busca tener un alcance centroamericano y tratar de ayudar a mejorar el desarrollo de la zona, de la región y de la calidad de vida de las personas, considerando el ambiente en el que viven. Desde un inicio, cuando uno entra a trabajar a IRET, es muy claro que los problemas se deben abordar desde una forma multidisciplinaria y la conformación del instituto en departamentos o áreas así lo refleja. Nosotros tenemos un área de ambiente, que es a donde yo pertenezco, pero también tenemos un área química de salud humana y otra que llamamos diagnóstico y alternativas. El área de salud humana tenemos programas muy exitosos como el programa de Infantes y Salud Ambiental que coordina la doctora Berna Van Wendel, que en este momento ha hecho investigaciones muy importantes relacionando plaguicidas como el mancozeb con problemas en el desarrollo de los niños en la región de Matina, que por cierto, ayer vi una noticia de que el mancozeb se le va a terminar el registro en Europa precisamente porque se declaró ya como un disruptor endocrino. Vamos a ver qué opinan acá de esto que fumigan casi que semanalmente en el Caribe. Y otros programas como el programa SALTRA de salud y trabajo en Centroamérica, que es una red de centros centroamericanos en los que, por ejemplo, se trabaja el tema de la enfermedad renal crónica en la región del Pacífico mesoamericano y en donde tenemos, por ejemplo, a la doctora Jennifer Crow trabajando en pro de la salud de trabajadores como los cortadores de caña en
en este contexto de cambio climático. También, bueno, tenemos en el área de diagnóstico un laboratorio de estudios y análisis espaciales. El área de diagnóstico la coordina el doctor Fernando Ramírez, que si algún momento necesitan información sobre el tema este que les hablé de las importaciones de sustancias químicas en el país, en particular de uso agrícola, pues Fernando es quien lleva este tipo de estadísticas. En el área química tenemos otro laboratorio, que es el de análisis de residuos de plaguicidas, que ya no solo analiza plaguicidas, como vamos a ver más adelante, que fue iniciado por el máster Clemens Rupert, ahorita también en parte coordinado por la máster Carla Solano. Y bueno, nosotros tenemos yo diría un buenísimo equipamiento en técnicas de cromatografía de alto rendimiento, tanto de gases como líquidas, acopladas a masas. Bueno, ustedes sabrán todas esas técnicas, seguro han estudiado un poquito de esto. Y bueno, el laboratorio que tenemos en el área de ambiente es el de estudios ecotoxicológicos, que la ecotoxicología lo que busca es analizar los efectos de las sustancias tóxicas o materiales sobre los organismos de los ecosistemas. Nosotros tenemos un énfasis fuerte en lo que son ecosistemas acuáticos, pero poco a poco, como vamos a ver más adelante, estamos también incursionando en vida silvestre terrestre. Y ese es parte del IRET. Con permiso, cariño, bueno, María, doctora, me parece que sería importante hacer un poquito más de énfasis en el tema del Mancozeb, ¿verdad? No sé si lo pensabas abordar más adelante, pero creo que es, como ustedes saben, es uno de los plaguicidas más utilizados en el país. Es un fungicida, según entiendo, y además de fumigación de varias veces por semana, inclusive fumigación aérea. Y bueno, el IRED ha hecho estudios que han demostrado que el deterioro en las capacidades cognitivas de los niños que viven en las escuelas, en las zonas cercanas donde se fumiga, ¿verdad? Y que la Unión Europea lo esté prohibiendo ahorita, es un gran tema y habría que ver qué va a pasar aquí en el país, pero entonces otra vez a la luz del tema del equilibrio economía-ambiente que muchos van a sacar y que hemos estado discutiendo, igual con la pesca de arrastre y todo esto, pero tal vez que, no sé si querés mencionar, porque me parece que yo sé que no es el foco de la presentación de hoy, pero tal vez que pudieras mencionar un poco la importancia de cuestionar y los resultados que se están dando en Europa ahora. Bueno, lo que creo que tal vez quisiera mencionar sobre ese tema, primero los invito a investigar, aquí puse el Facebook del programa ISA, para los que tengan Facebook. No sé si tienen otras redes, ellos también tienen un sitio web, ¿verdad? El programa ISA del IRET, que, eh, ahí están las publicaciones, también hay videos en YouTube explicando algunos de los hallazgos en la región de Matina. En el programa ISA viene investigando la exposición y algunos factores epidemiológicos y de desarrollo cognitivo y emocional en niños desde antes de su nacimiento. Es un estudio de estos de corte donde se vienen siguiendo a señoras, a las mamás de los chiquitos desde que estaban embarazadas. Ya los chiquitos tienen como 10 años. Entonces, obviamente, ya ellos han podido publicar diferentes aspectos del desarrollo cognitivo y emocional de niños y niñas de la región de Matina que casi que viven, las personas ahí viven inmersas en las bananeras, ¿verdad? Sus casas, sus escuelas están ahí. Entonces se han hecho, aparte de evaluaciones de tipo epidemiológico y de desarrollo cognitivo y emocional, obviamente también el aspecto de la exposición, que tiene que ver cómo se exponen estas personas a través del polvo, del aire, del agua. Ya hoy sabemos que en la orina de estas personas encontramos el metabolito del Mancozeb, que es el ETU. Y pues esta decisión que se toma en la Unión Europea no es expresamente prohibir. Lo que está pasando es que no se va a dar un permiso de renovación del registro de la sustancia. Es una forma de prohibición, pero en realidad es eso, que se acaba en el próximo año el permiso, digamos, cuando usted registra un plaguicida, necesita presentar información para evaluar la toxicidad bajo ciertos usos que se le vaya a dar a la sustancia y después de años de presentar información que alertaba que esta sustancia podría tener efectos a largo plazo
en los sistemas endocrinos, finalmente EFSA, que es como la entidad que en el caso de los plaguicidas hace este tipo de análisis, finalmente, después de informes también de EFSA, finalmente en Europa se toma la decisión de no renovar este permiso precisamente porque cae en esta categoría. Dados los estudios que han hecho investigadores, estos estudios de tan larga. Segundito. ¿Ahora? Ah, sí, perdón. No sé por qué se dice que mi conexión es inestable, no sé qué será. Pero entonces, después de todo este tiempo, yo espero, y ahora que somos parte de la OCDE, ¿verdad? Que se recomienda seguir ciertos protocolos para la evaluación de las sustancias químicas, incluyendo los plaguicidas, yo espero que se tome nota de esta decisión y se revise lo que está pasando en Costa Rica, porque realmente es alarmante los resultados que se están encontrando, por ejemplo, sobre la capacidad de los niños, varones en particular, del manejo de las emociones, así como el desarrollo cognitivo de niñas y niños. En una región que ya de por sí tiene otros problemas socioeconómicos y de acceso a... alguien en el chat está diciendo algo, pero tal vez vos me puedes decir, de acceso a ciertas oportunidades. Sí, sobre el bromacil, yo sé que había muchos, hubo mucho, ¿verdad? El tema de la contaminación de las aguas subterráneas, por ejemplo, en el Cairo y Milano, en Siquirres, que es una cosa que el IRED alertó desde hace mucho tiempo y que incluso creo que las poblaciones de Cairo y Milano demandaron al Estado costarricense ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos, precisamente por la falta de resolución durante muchos años de la situación. O sea, uno iba ahí a las comunidades y hablaba con la gente y cuando usted ve que en Costa Rica hay personas a las que se les abastecía de agua en bidones una vez por semana, que tenían que estar yendo detrás de un camión, mientras aquí en el Valle Central abrimos el grifo. Bueno, no, ya no hay en todo lado. Es dos Costa Ricas, ¿verdad? Y eso creo que todos lo sabemos después de los resultados electorales de nuestra última elección. Pero sí, este tema, yo los invito a ir al Facebook del programa ISA, ver los videos en YouTube, las publicaciones y enterarse un poco de lo que le está pasando a las comunidades fuera del área metropolitana. Yo soy de Limón, entonces sé lo que es, pues uno crece, ¿verdad? Con el tema del banano ahí, pero cuando uno llega acá se da cuenta que para esta parte del país es como que si no existiéramos. La gente se puso en armas cuando le echaron Kool-Aid a la Puente de la Hispanidad y yo me quedé pensando, pero todos los días fumigan chiquitos y chiquitas en Matina y nadie hace nada. Pero bueno, entonces esa sería mi principal invitación. Ahí hay un cuestionamiento, la segunda cosa es un cuestionamiento y que la misma prensa en este momento está haciendo en Europa con el tema de Mancosep al sistema de registro de plaguicidas. Acá es incluso un poquito más, digamos, más básico que lo que se implementa en Europa, aunque eso ha ido avanzando. Pero el tema de que la evaluación de sustancias químicas todavía está muy sesgada hacia los efectos a corto plazo, ¿verdad? Efectos muy agudos que se dan inmediatamente. Y las sustancias, cada vez la preocupación de los contaminantes emergentes son los efectos a largo plazo. Y el tema de cómo científicamente crear herramientas para incorporar los tipos de análisis que se requieren para estudiar estos efectos o para poder inducir que esto se pueda dar es importante y ahí los que estamos en las ciencias biológicas podemos aportar mucho. Pero los invito a meterse en el Facebook del programa ISA y van a encontrar, si no sabían cómo viven muchas comunidades del Caribe, pues van a encontrar bastantes sorpresas. Vamos Podría hacer un aporte rápidamente. Sí, Sí, voy a bueno, ponerme en mute un momento. sí, sí, es algo rápido. Yo trabajé un par de años en Corvana, en el Centro de Investigaciones, y, y también entonces hice el uso del Mancosef y otros protectantes también que también están en la recta final. Y entonces eso es como una oportunidad para nosotros, bueno, como biólogos o bueno, agrónomos en mi parte, de más bien tratar de buscar una alternativas que puedan sustituir eso y sustituirlo de una forma sostenible. Entonces creo que ahí está como una forma de que nosotros podríamos impactar y generar un cambio
tal vez usando nuestros conocimientos amplios y buscar una forma sostenible de sustituir eso, porque si se va al Mancosef, el mercado queda abierto por la demanda que tiene ese fungicida. Entonces ahí está como una oportunidad de oro para nosotros generar impacto tal vez y eso Yo, sería. yo voy a meter la pata ahí. Yo estoy de acuerdo con Minor que hay que buscar nuevas alternativas. Nada más que siempre hay que tener presente que las nuevas alternativas no sean peores que lo que existe, ¿verdad? Pero bueno, ahora en eso se ha mejorado mucho. Pensando un poco desde el punto de vista de control biológico, bueno, yo también he trabajado con alguna gente de Corvana y bueno, ellos tienen un departamento de control biológico y que han desarrollado algunas alternativas, ¿verdad? El tema que hoy también tenemos es un tema legal, ¿verdad? Como por ejemplo con la ley de biodiversidad, si vos encontrás algunos organismos que puedan tener potencial, hoy es un calvario para poder tener permisos, se exigen regalías y tal, ¿verdad? Entonces, aunado con el tema de simplemente encontrar nuevas alternativas y muchas biológicas o inclusive, no sé, algún momento algún virus específico para alguna cosa. También está el tema un poco legal, reglamentario, que en eso hay que trabajar paralelamente, me parece. Sí, yo creo que efectivamente, como apunta el compañero, perdón que no vi el nombre, hay excelentes oportunidades desde la bioeconomía, ¿verdad? Opciones bio-based para mejorar los sistemas agrícolas. Que dicha que sos agrónomo, porque eso también me lleva a mencionar también un overhaul un poco de la educación en agronomía. Esta crítica nosotros la hemos hecho también en la Escuela de Agronomía de Agronomía, perdón, de la Universidad Nacional, desde la formación, digamos, de los agrónomos sobre el uso de las sustancias químicas. Esto es importante y, como decís vos, crear alternativas de control biológico. Ahora, yo te puedo decir que hace unos años, cuando hablamos con una de las grandes, para no decir nombres, bananeras, por decirlo así, sobre este tema del control biológico, ellos nos indicaban que el tema es que para ellos competir, por ejemplo, con un banano ecuatoriano, sin aplicar fungicidas de forma aérea en una avioneta, que es uno de los tipos de aplicaciones más riesgosas que hay desde todo punto de vista ambiental y humano, ellos, o sea, para el tipo de producción, para mantener los márgenes de producción que ellos necesitaban, ellos no lo veían viable. Y esa fue la reunión en la que yo dije, bueno, vamos a ver, no sé si habrán cambiado de opinión. Se produce banano de forma, plátano de forma orgánica en la parte sur del Caribe, las comunidades, incluso con comunidades indígenas. Creo que en el programa ISA, en el sitio web, ellos también han documentado algunas de estas experiencias. Es decir, sí se puede, ¿verdad? Hay un tema ahí de voluntades también, de lo que quieren las empresas, del tipo de producción y el tipo de márgenes que van a producir cuando estamos hablando de estas empresas tan grandes y algunas empresas medianas también. Entonces ahí también hay una cuestión un poco política y empresarial que hay que discutir. Yo soy partidaria, como vos, de incorporar un tipo de producción más agroecológica, pero además creo que en el caso del Caribe Norte hay que pensar seriamente, y esto el Estado costarricense debe pensar, en el migrar a otro tipo de actividades económicas progresivamente para que cada vez menos empleos dependan del banano. Yo pienso esto, dar más oportunidades para que haya otro tipo de empleos, ¿verdad? Porque en el Caribe este es un problema muy grave, las oportunidades de empleo son sumamente reducidas. Estamos hablando de que se redujo Recope, se redujo Apteva, y esto ha representado un serio problema de empleabilidad en la región. Ya ahí nos metemos en otros temas. Pero bueno, yo espero que todavía haya campo incluso en medianas y grandes empresas para este tipo de alternativas. Pero bueno, cuando yo en esa reunión me dijeron, nos dijeron no, para el margen de producción que nosotros queremos y para la competencia con un banano como el de Ecuador, imposible. Y ahí es donde uno se queda pensando que algunas cosas no son de soluciones tecnológicas, sino más de decisiones económicas. Pero bueno, podemos hablar de esto mucho. Voy a tratar de continuar porque si no después van a quedar exhaustos. Vamos a ver.
Bueno, este es el nuevo edificio, por si algún día nos quieren visitar, estamos en el quinto piso del edificio de bioprocesos en el campus Omar Dengo, aquí en Heredia Centro. Y también lo otro que quería indicarles es que nosotros participamos de 3 maestrías. En la en salud ocupacional y de bioética, participamos en conjunto con el TEC y con la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, pero la maestría en ecotoxicología tropical es única en la región y bueno, en Latinoamérica no he oído ninguna otra. Sé que en Centroamérica, fijo, somos la única opción en ecotoxicología. Esta sí es completamente del IRET. Y si tienen interés en saber un poco más, pues aquí está el correo electrónico. Cualquier cosa después me lo pueden pedir. También estamos en Facebook. Bueno, ahora sí, entremos en el tema de contaminantes emergentes, que son nuevos retos para el ambiente en Costa Rica y en el mundo, obviamente, y algunas experiencias que hemos tenido en IRET en relación a este tema, sobre todo en la relación a sustancias farmacéuticas, drogas de abuso, microplásticos y algunas sustancias clasificadas como con acción antimicrobiana que se utilizan en las actividades agropecuarias de nuestro país. Yo siempre doy, yo doy toxicología ambiental para los ingenieros en gestión ambiental y también para los psicotoxicólogos en la maestría. Y cuando tenemos que definir los contaminantes emergentes, pues no hay una definición como OMS define un contaminante emergente. O sea, no hay una definición como súper cajonera. O ayer alguien me preguntó en una defensa de tesis que cuántos años hay que pasar para que esto sea un contaminante emergente y realmente esto, hasta donde yo sepa, no existe. Uy, espérese un momentito. Yo siempre doy estos 3 criterios que en la literatura uno puede recabar de forma, ver bastante mencionados para definir un contaminante emergente. Uno es que el reconocimiento de que esto es un contaminante, de que lo empezás a encontrar en el ambiente cuando no pensabas que ahí lo podías encontrar, en algún momento la cafeína, por ejemplo, en las aguas. Ese es un criterio. Otro que yo utilizo es, bueno, que la preocupación por sus efectos, pero en el ambiente empiece a ser reciente. De pronto nos empezamos a dar cuenta que en lugares donde encontramos tal sustancia, empezamos a ver algunos efectos que tal vez, por ejemplo, durante el registro de la sustancia no estuvieron contemplados o que no se conocían. Y esto va teniendo que ver con el desarrollo de nuestras capacidades analíticas y de comprensión de la biología de sistemas, ¿verdad? Que yo sé que ustedes saben mucho de este tema. Y el otro es, y tal vez uno muy fuerte, es que la sustancia no esté regulada como contaminante, porque, por ejemplo, en el caso de los antimicrobianos, las sustancias farmacéuticas, obviamente hay muchísima regulación de su uso y de su toxicidad hacia las personas, ¿verdad? Hay alguna toxicidad ambiental, pero muy breve, pero no hay una regulación de tipo, ok, no se permiten en aguas residuales más de tanto microgramos por litro de X sustancia. Ese tipo de regulación es la que me refiero. Ahora, ¿por qué esto puede ser un tema muy relevante en particular en las regiones tropicales? Porque tropicales y países en desarrollo en zonas tropicales, para definirlo de esa forma. Porque estas son regiones en donde hay un gran crecimiento de las zonas urbanas. Y de hecho, por ahí yo me había topado hace un tiempo algunos análisis que indicaban que para el 2100 las ciudades más, o sea, las zonas con ciudad más grandes en el mundo iban a estar todas o una gran parte de ellas ubicadas en la zona tropical de nuestro planeta. Y muchos de estos contaminantes emergentes se asocian al uso que le damos nosotros los humanos y por ende están muy asociadas a las zonas urbanas. Además, porque nosotros tenemos en nuestros países tropicales, en países en desarrollo, en zonas tropicales, problemas con el manejo y el tratamiento de desechos, como ya vimos, tanto líquidos como sólidos. Además de que en algunos casos, además del problema de que no se regule como contaminantes las sustancias, todavía acarreamos problemas de la regulación incluso en el uso de estas sustancias que hoy hablaremos como contaminantes emergentes. Entonces, yo creo que yo hice el ejercicio de pensar y creo que estas son las razones por las cuales este es un tema vital para regiones como las nuestras. Y bueno, por último, que las alternativas para el uso de sustancias que en lugar de las
sustancias o materiales en lugar de algunos de estos contaminantes, tal vez no están tan desarrolladas tecnológicamente o políticamente como en zonas desarrolladas de países templados. ¿Okay? Y bueno, las experiencias que les traía hoy, algunas más viejitas que otras, tienen que ver con lo que el IRED ha trabajado en el tema de antimicrobianos, genes de resistencia a antibióticos como contaminantes, algunos screenings, un screening de sustancias farmacéuticas y de drogas de abuso, y el tema de microplásticos, que es el que yo desarrollé en mi tesis. Aquí hay trabajos de diferentes compañeros del IRED, en algunos he participado yo, en otros no, pero espero darles una pincelada. Y sé que en la Universidad de Costa Rica también hay grupos realizando y que han realizado investigación en estos temas, así que estamos claros en que hay diferentes investigaciones, pero yo les comparto un poco las del IRED. Vamos a empezar con algunas investigaciones que desarrollamos en el tema de antimicrobianos y genes de resistencia a antibióticos en particular como contaminantes. Todo esto de los antibióticos, yo diría que comenzó por ahí del 2007-2008, cuando el área de conservación en Guanacaste nos contactó por una preocupación con el tema de uso de antibióticos y hormonas, que en ese momento ellos pensaban, además de metales pesados, en la acuacultura del distrito de riego Arenal Tempisque. ¿Okay? En ese entonces, creo que un año antes, algo así, se le había cerrado todo el mercado europeo de camarón a Costa Rica porque habían encontrado creo que metales pesados fijo, y no sé si tenían sospechas de que se podía tener en el camarón que estaba llegando a Europa algún tipo de contaminantes antimicrobianos en el producto, y entonces Europa era como el 80% del mercado en ese momento de camarón que se exportaba de Costa Rica, y entonces había sido un boom. Eso no me acuerdo cómo se resolvió, pero entonces, como nosotros estudiamos... Ajá. Perdón, para hacerte una pregunta. Mira, ahora que estás diciendo esto me pareció muy interesante. Bueno, todos sabemos que hemos tenido había una gran discusión sobre el tema de la prohibición de la pesca de arrastre y que ahora se está promoviendo mucho la maricultura, ¿verdad? Y todo el cultivo de camarón. Y que, o sea, en primera instancia se ve como lógico y deseable y una buena alternativa para las personas. Pero ya cuando uno empieza, ahora, según lo que estás diciendo, ¿verdad? A ver detalles finos, que ya hay regulaciones internacionales, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, entonces cultivemos, pero entonces, ¿cómo tener la prevención para evitar que esos camarones tengan microplásticos, antibióticos, metales pesados y una serie de sustancias, ¿verdad? Que ojalá que la gente tenga en la ecuación este factor, ¿verdad? Desde un inicio, ¿verdad? Porque a veces uno, con buenas intenciones, pero ingenuamente cambiamos de una cosa a la otra, pero no tomamos en cuenta todos los factores, ¿verdad? Entonces, y esto lo digo porque, bueno, en los análisis de microplásticos, ahora que estamos viendo en bivalvos, por ejemplo, 100%, bueno, en los peces, yo con Luis con Luis et al., ya hemos visto, aunque sea una muestra pequeña, todos los tienen, pero en otros trabajos que tenemos, inclusive muestras de 2017, 2018, 2019, 100% de los bivalvos tienen microplásticos, ¿verdad? Entonces, no sé si quieres hacer un comentario al respecto. Bueno, les puedo hacer un spoiler alert, un spoiler, perdón, spoiler alert, tiene que ver en el caso de los antimicrobianos, bueno, hay muchas cosas, pero yo diría que una importantísima es el control de las materias primas que se utilizan tanto en la acuacultura, pero también veremos en la producción animal. Eso es muy importante, ya les voy a explicar por qué. Las materias primas de alimentos, estoy hablando, que contienen estas sustancias, los metales y los antimicrobianos. En ese entonces, nosotros pues nos dedicamos a analizar el DRAT, ¿verdad? Que es el Distrito de Riego Arenal Tempisque, que gestiona el SENARA, que utiliza las aguas del río Santa Rosa y el lago Arenal y las canaliza para los canales de riego, ¿verdad? Algunas de estas para actividades de producción animal, acuicultura y producción hortícola. Perdón, disculpe, es que me cuesta ver. Víctor, ¿vos tenías una pregunta? Sí, ya lo estaba escribiendo, pero bueno, voy a decirla. Profe, que si ese artículo que usted tiene aquí en pantalla es de acuicultura,
pero, o es de esa como que la hacen sacado del agua del Golfo Nicoya. No sé, ¿por qué? De Eso es... acuicultura, de acuicultura. Ah, ok, no sabe como el sitio, de dónde fue. Es que aquí veo como varios sitios, pero no sé si todos son esos del artículo. Es como Santa Rosa Sí, y... sí, son camaroneras. Estas fueron camaroneras las que se utilizaron, porque este estudio que estoy poniendo aquí en particular fue una priorización del riesgo basado en entrevistas que se le hicieron a los productores de estos sectores acá sobre la utilización de antimicrobianos en los alimentos. Y en el caso de las camaroneras, fueron aquellas que están en la margen, creo que es derecha, ¿no? Del Golfo de Nicoya, por ahí por el área de protegidas Sipansí, por ejemplo, para ubicarte en algún punto espacial. Esa era la pregunta, que dónde estaban ubicadas. Sí, 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 sí. Es que Sí. como por ejemplo, en muchas de las aguas del Golfo de Nicoya llega todo eso, todo lo de los insecticidas, lo de todo eso, entonces esa agua está sumamente cochina. Exactamente, exactamente. Sí, nosotros investigamos los arrozales, ¿verdad? Y la producción porcina y la acuacultura en tierra, las camaroneras también, pero estas ya están más asociadas a las márgenes del Golfo, ¿verdad? Y también analizamos el humedal Palo Verde, porque el Palo Verde es una isla que está embebida en todas estas actividades y a la que inevitablemente le llegan todas estas aguas, porque nosotros tenemos áreas protegidas geográficamente delimitadas, pero las aguas no respetan ese límite. Entonces, doña Elba de la Cruz lideró esta investigación, bueno, con compañeros también de la Universidad de Costa Rica. Esto fue un proyecto FES, en donde creo que por primera vez en el país, y creo que sí, que creo que en la región latinoamericana se hizo un análisis de evaluación de riesgo, donde se trató de acuerdo a lo que encontramos en las entrevistas, hacer un score, por decirlo así, un puntaje de la peligrosidad de las sustancias, del posible riesgo para los ecosistemas acuáticos que podrían tener. En este caso, el grupo de las tetraciclinas fue el que nos dio un puntaje mayor, en particular la oxitetraciclina, que se utiliza de forma común en todas estas actividades. Y bueno, hay un manual también que se publicó en español, de los manuales técnicos que publica el IRED, sobre los antibióticos utilizados en esa región en ese momento, pero creo que hay una versión más updated ahora. En aquel momento, después ha habido otras investigaciones, pero en aquel momento Clemens tuvo que llevarse las muestras a Holanda porque no teníamos LC masas en ese momento. Y aquí pueden ver algunos de los resultados, tanto en las zonas protegidas, obviamente en las aguas residuales de las actividades y en los ríos, tanto que alimentan el DRAT como aguas abajo de algunas de estas actividades productivas, logramos encontrar algunos antibióticos, principalmente sulfas y tetraciclinas. Aquí menciono algunas actividades, obviamente, con una mayor carga que otras. Cuando uno ve en SENASA, hay una base de datos que ustedes pueden accesar públicamente para ver cuáles sustancias catalogadas como antimicrobianos se encuentran registradas para uso en cuáles actividades pecuarias e incluso agrícolas. En el caso de SENASA pueden encontrar esta información y uno ve que eso corresponde, las concentraciones encontradas corresponden un poco con la cantidad de sustancias que se pueden encontrar registradas en el país y además con el perfil de toxicidad a organismos de ecosistemas acuáticos que tengan esas sustancias. Esta es otra publicación que hicimos en colaboración con Freyland Mena, que trabaja con biomarcadores bioquímicos en la salud de vida silvestre como peces, y Margaret Pino, que era en ese momento quien coordinaba el laboratorio de ecotoxicología. Entonces hicimos el ejercicio de ver en el DRAT todas las sustancias que se podrían potencialmente utilizar y el perfil toxicológico, y hay algunos antiparasíticos en particular, esos son los que quiero destacar ahorita, que tienen toxicidad extrema, como la ivermectina, por ejemplo, que es un antiparasítico. Nosotros hicimos pruebas también en los sedimentos y en las aguas de los efluentes de las actividades productivas antes mencionadas y logramos detectar en algunos casos incluso toxicidad aguda. Además, eso en invertebrados acuáticos y en bivalvos logramos detectar en algunas de esas muestras, sobre todo en la porcicultura, un comportamiento de evitamiento de los sedimentos, que también es un signo de que algo les molesta a los organismos, ¿cierto?
desde el punto de vista bioquímico ya no es solo comportamiento, o si el organismo se muere o sobrevive, es si no se muere bioquímicamente, si él está mostrando una respuesta de estrés. Ahí observamos en todas las actividades e incluso en algunos momentos en la zona de Palo Verde que los peces en este caso almejas expuestas a los efluentes o a palo verde mostraban algún grado de estrés en los índices bioquímicos que medimos. Hicimos un pequeño experimento exponiendo oxitetraciclina a los bivalvos y encontramos que los incrementos en la concentración afectaban algunas de estas actividades bioquímicas que podíamos demostrarlo in vitro, aunque, como pueden ver, a concentraciones bastante altas, 100 microgramos por litro para un antibiótico. No sé si vieron anteriormente, las concentraciones estaban en picogramos por litro. Esto es bastante alto, ¿verdad? Pero aún así, bueno, logramos ver algún tipo de principio. Luego, esto fue parte de mi tesis de maestría, que mi tutor fue el doctor César Rodríguez de la Facultad de Microbiología. En lo que tratamos de analizar con placas EcoPlate, que no voy a ponerme a explicarlas porque tengo entendido que ustedes saben bastante bien cómo funcionan. Tratamos de medir el perfil fisiológico de las comunidades de los sedimentos que recibían los efluentes de todas estas actividades donde se usan antibióticos y del Parque Nacional Palo Verde. Y lo que encontramos es que una tolerancia inducida por contaminación, que en inglés a veces se ven en las publicaciones como PICT, que entre nosotros teníamos que había más concentraciones encontradas en los efluentes. Se asociaba teóricamente también a un mayor uso y un mayor uso también de sustancias más tóxicas. La tolerancia de las comunidades a resistir exposiciones in vitro de oxitetraciclina se incrementaba respecto a esto también, ¿ok? En particular la porcicultura y la acuicultura, generando los perfiles de las comunidades acuáticas muchísimo más resistentes. Esto es diferente a la resistencia en plato, que también la medimos. Esto es el conteo de bacterias que se puedan cultivar en plato suplementados con diferentes concentraciones de oxitetraciclina. Entre más se utilizaban antibióticos en la actividad y entre más antibióticos encontrábamos en las aguas residuales, las comunidades de los sedimentos donde se reciben esas aguas mostraban un perfil de resistencia muchísimo mayor. Estos ya son aislamientos específicos y lo anterior eran comunidades, ¿ok? En ese momento yo estaba en la maestría, hice este trabajo como mi tesis y tenía un compañero que también estaba en el proyecto, y aquí es donde voy al tema de las materias primas. En ese momento Fabio, que trabaja en el SINA de la Universidad de Costa Rica, es quien ha desarrollado toda una investigación muy extensa sobre las concentraciones de antimicrobianos en los alimentos animales. Y lo que se descubrió es que bueno, ahorita les voy a contar un poquito qué se descubrió, pero entonces nosotros decidimos hacer una serie de experimentos con Fabio durante la maestría. Éramos dos compas y se nos ocurrían experimentos donde tomábamos ya sea suelos o sedimentos y los exponíamos o los dopábamos, ¿verdad?, a sustancias antimicrobianas y medíamos respuestas de las comunidades. En este caso, por ejemplo, con tetraciclinas y un epímero de la tetraciclina, porque una pregunta era, está la sustancia madre, pero se metabolizan rápidamente, ¿y qué pasa con los metabolitos? ¿Tienen los mismos efectos? Por ejemplo, en el caso del epímero de tetraciclina, lo que encontrábamos es que no necesariamente generaban las mismas respuestas en los sedimentos, perdón, ¿qué equipos es eso? Los sedimentos, en la respiración, por ejemplo, tenían efectos diferentes, y en los perfiles fisiológicos y de perfil de lípidos, ¿verdad? Creo que todos saben qué es PLF acá. Sí, también el impacto no era el mismo de las sustancias. Estos son estudios a corto plazo, ¿verdad? Estamos hablando de pulsos de contaminación. Pero bueno, era información muy interesante que se estaba produciendo en ecosistemas tropicales. La otra cosa, que como les contaba, que Fabio investigó y que evidenció, es que los alimentos animales los produce una empresa que produce para pollos, produce para peces, produce para camarón, produce para cerdos, y entonces, aunque la etiqueta dijera que traía X y Y antibiótico, lo que pasaba es que cuando usted iba a medir, o no contenía del todo eso, o contenía otros, o el que no decía que era medicado tenía 3. Eso es lo que empezó a pasar, porque usan los mismos silos, como decir las mismas, no palanganas, pero bueno, los mismos contenedores
donde se produce uno, se quita el que se produjo, ¿verdad? Y si yo hice ahí para pollos, lo vacío y ahí hago el de peces, por ejemplo. Y por ejemplo, había fluoroquinolonas en el alimento para peces que es prohibido. Aquí en Costa Rica hay un problemón para la exportación de tilapia, ¿verdad? Cuando le dijimos eso a los productores, se les pararon los pelos. Y bueno, Fabio ha continuado esto y ha encontrado ya otras cosas. Este es un paper más reciente de Fabio donde se amplía un poco este problema, que creo que ya SENASA está tomando un poco más de cartas en el asunto y también incluyendo otras cosas como micotoxinas. Pero entonces, como les digo, aquí hay un papel muy importante de la regulación desde la producción de las materias primas. Luego hicimos otro experimento exponiendo suelos a amonencina, porque este es un antiparasítico de los que les comenté que tienen un perfil de toxicidad muy alto para organismos de ecosistemas acuáticos, pero aquí básicamente lo que tenemos es un animal se le da y va a través de las heces a excretarlo, porque esas sustancias se excretan casi que un poco cambiadas, digamos, hasta en un 70-90%. Esta es una sustancia que en Europa está prohibida para uso de crecimiento, digamos, solo para tratamiento, creo que se puede usar. Por ahí en literatura habíamos encontrado que podía durar hasta 10 semanas en la molliga, que era bastante inmóvil, y la vida media pues era bastante amplio el rango. En nuestro estudio encontramos esta vida media de cerca de 55 horas, un poquito más de 2 días. Igualmente, habían diferencias en cuando analizábamos los suelos expuestos y no expuestos y el perfil fisiológico, la respiración de sustratos variaba dependiendo del grupo de sustratos, entonces esto te indica que afecta de forma diferente a diferentes grupos, digamos, por lo menos desde un punto de vista fisiológico, porque aquí no hicimos fingerprinting ni nada de esto. Bueno, aquí para terminar esta sección, nada más, no sé si voy a poder continuar, pero cosas, takeaway messages después de estos años fue, hay un riesgo de contaminación por antibióticos y es importante analizarlo desde la materia prima hasta las aguas residuales. Contaminación ambiental me refiero, ¿verdad? Encontramos usos de antimicrobianos de alta toxicidad en Costa Rica cuyos riesgos ambientales de exposición y efectos en el país están sumamente poco caracterizados. Hay diferencias en el perfil fisiológico de las comunidades microbianas ambientales cuando son expuestas a estas sustancias. Sin embargo, esto es apenas un indicio y lo que tenemos que avanzar y la gran pregunta es cómo se traduce esto en efectos en los servicios ecosistémicos. Y entonces aquí, ¿qué herramientas usamos para medir esto? Y bueno, obviamente el riesgo por la resistencia a antibióticos está, la UCR también hizo la parte de aislamiento y de caracterización genética de las bacterias resistentes, pero para nosotros desde un punto de vista ambiental nos empezamos a preguntar, ¿se está exponiendo la vida silvestre, tanto acuática como terrestre, a estos genes de resistencia? Y si es así, qué significa para ellos y también si en las ciudades pasan cosas similares. Y con este tema de las ciudades, quería comentarles una investigaciones, bueno, esto lo inició la doctora Kindel Blanco, que es veterinaria y trabaja también para el IRET. Ella coordina la maestría en ecotoxicología tropical. Ellas, junto con Fernando Esperón, que es un investigador en España, estaban buscando fuentes de zoonosis en las ciudades. Entonces se fueron a las palomas, que a mí me dan ñañara, pero bueno, ok, nosotros interactuamos mucho con las palomas y las palomas con nosotros, entonces ver si las palomas podrían ser fuente de organismos, bacterias patógenas, ¿verdad? Para nosotros, y si también podían encontrar una incidencia alta de patógenos para aves en ellas. Algunos de estos fueron los que se estudiaron. Sin embargo, lo que encontraron que les llamó más la atención fue una gran cantidad de genes de resistencia en estas palomitas. Okay, aquí está la publicación donde pueden encontrar esto. Ellos analizaron diferentes parques donde las palomas se agrupan, la Plaza de la Cultura, por supuesto, y otros, y su cercanía, algunos aspectos como su cercanía a clínicas y hospitales, la densidad poblacional alrededor. Si ves alguna pregunta, me avisas. Y bueno, ustedes pueden ver que básicamente las palomas, el porcentaje aquí de detección de diferentes tipos de genes de resistencia a antibiótico, utilizaron tiempo real para cuantificar. Sí, Paola, vos tenías una pregunta. No, nada más quería señalar que ese estudio yo lo había leído, me pareció muy interesante, me gustó mucho.
Prohibida. Sí, es un cambio de paradigma por la siguiente razón. Y esto es algo que King plantea, ¿verdad? Los genes de resistencia como contaminantes en la vida silvestre, y porque nosotros pensamos mucho, que los genes de resistencia es un problema para nosotros como seres humanos, por la incapacidad después de tratar una infección. Pero usted a un animal, digamos, una paloma, un jaguar o diferentes organismos, no lo va a tratar con antibióticos, no funciona así. Pero significa el que haya 3, 4, o sea, que usted encuentre bacterias multiresistentes en una especie de vida silvestre, ¿significa algún problema para ese animal? Y eso es una pregunta que yo creo que apenas está empezando a dársele mucho burumbum a este tema, y es la pregunta en la que King está interesada. Ella, digamos que ahorita es un poco el tema de definir bien la exposición, ¿verdad? La presencia y el transporte y la forma en que se distribuye el contaminante, que en este caso son genes de resistencia en la vida silvestre. Y cómo se da ese flujo entre el mundo humano y el mundo silvestre y cómo nos afecta a unos y a otros. Ella ahora está analizando, analizaron jaguares y pumas. Y por aquí me pasó algunos resultados donde se ve la incidencia de genes de resistencia en muestras de heces, porque no se captura el animal, ¿verdad? En este caso, ellos utilizan heces de los animales, y es muy interesante. Me comentó que la cercanía con actividades agropecuarias, pero también con carreteras, tiene una relación con encontrar una mayor incidencia de bacterias con diferentes tipos de resistencia en las heces de estos felinos. De hecho, en particular, creo que la mayor concentración de diferentes genes de resistencia en las muestras que encontraron fueron en muestras que estaban muy cercanas a la carretera 32 en el Parque Nacional Braulio Carrillo. Entonces, viendo un poco que la exposición existe, la gran pregunta es ahora, ¿qué efectos podría tener el estar interfiriendo en el bagaje genético del microbioma de la vida silvestre? Si las rutas de exposición en zonas urbanas son muy diferentes de las zonas, digamos, más rurales, donde hay cercanía con sistemas agropecuarios en particular. Y la otra pregunta que digamos que estamos buscando cómo financiar es cuál es la relación de los genes de resistencia con cuáles hospederos microbianos en la vida silvestre. Es decir, si nosotros logramos encontrar que hay algunos grupos bacterianos que son los que más están aportando a acarrear estos genes de resistencia en estos grupos de vida silvestre, y si esos grupos bacterianos nos pueden servir un poco para trazar esas rutas de exposición a los genes de resistencia en la vida silvestre. Ahí les dejo un poco la inquietud de estudiar más de este tema y de microbiomas, genes de resistencia y conservación de vida silvestre. Finalmente, digamos, tenemos el tema de las sustancias farmacéuticas de limpieza y drogas de abuso. Yo sé que por aquí ya pasó Luz María. Voy a mencionarla brevemente. Luz María y yo, bueno, somos compañeras desde la licenciatura. Y ella ahora está haciendo su doctorado en este tema del efecto de cloruro de benzalconio, que es una sustancia que se importa en concentraciones gigantes, ¿verdad? Y se usa en concentraciones, ya estamos hablando de los miligramos por litro aquí, ¿ok? En productos de limpieza. Usted va a su casa, ve el armario de limpieza de su casa y va a encontrar productos que tienen cloruro de benzalconio o algún otro tipo de compuesto de amonio cuaternario. Se utiliza en hospitales, se utiliza en industria alimentaria, en todo tipo de industrias. Y ahorita con lo del COVID se debe haber cuadruplicado la cantidad el uso de estas sustancias. Básicamente con Luz lo que tratamos de investigar fue cómo afecta la exposición que sucede en plantas de tratamiento domiciliares de aguas residuales, cómo afecta los microorganismos que viven en los lodos, que son los encargados de realizar los procesos de depuración. Y ahí hicimos una caracterización, de nuevo, son pequeños estudios donde utilizamos las muestras y las dopamos y las seguimos para ver tanto los cambios a nivel fisiológico y en este caso un poco también de la estructura de la comunidad con metabarcoding.
Y lo que encontramos es que tras exponer aproximadamente 10 miligramos por litro de VAC, que es alta, pero es todavía una concentración ambientalmente relevante para aguas residuales, lo que encontramos es que básicamente la tolerancia, aquí en rojo, es la tolerancia medida utilizando diferentes sustratos de carbono en una placa EcoPlate, aunque parece que los sedimentos, los lodos, perdón, tratados con el cloruro de benzalconio son un poquito más resistentes, en general no hay gran diferencia, por lo menos estadísticamente, entre los lodos tratados y los no tratados. Y lo otro que encontramos es que nosotros dopamos y rápidamente la concentración en unos cuantos días baja a los niveles en los que podíamos encontrar esta sustancia originalmente en la muestra, que es por ahí de 2 o 3 miligramos por litro. No sé si lo habíamos discutido con Luz, pero ¿qué implicaciones tiene esto hoy, por ejemplo, cuando estamos usando mucho antimicrobiano, muchos detergentes para mitigar y limpiar del COVID? ¿Qué quiere decir? ¿Que las comunidades están más que acostumbradas a recibir esto o qué implicaciones tiene? Sí, precisamente lo que les iba a comentar es que desde el punto de vista de la estructura también de la comunidad y exponiendo a diferentes concentraciones del VAC, lo que nosotros veíamos, tanto una muestra dopada como una no dopada, lo que veíamos es que el comportamiento era muy similar y eso nos lleva a nosotras a pensar que realmente, vamos a ver si puedo, estas son comunidades que ya están muy adaptadas a ese nivel de exposición. Y entonces nos lleva a sugerir que, que esta podría, obviamente esto es un estudio muy puntual y muy pequeño, pero esta podría ser la exposición usual en una planta de tratamiento domiciliar. Esto con la situación del COVID yo pienso que podría aumentar mucho, o sea, podríamos estar aumentando esto, no sé en cuánto, sería ya estirar mucho la pata de decir en cuánto, pero muy probablemente más. Ahora, los genes que definen la resistencia a este tipo de sustancias muchas veces son acompañados por genes de resistencia a antibióticos y a metales. Entonces esto es muy, muy importante. Aparte que de nuevo está el tema de cómo esto puede afectar a las comunidades de las aguas superficiales que reciben estas aguas, tanto a las comunidades microbianas, pero también a las comunidades de la vida silvestre que viven en esas aguas, y eso es importante. Pero tal vez aquí yo pienso que la ganancia con este estudio es, desde un punto de vista biológico, demostrar que los lodos están adaptados a exposiciones ya de este tipo y que tal vez habría que empezar a monitorear en qué concentraciones estamos encontrando estas sustancias para definir un poco mejor la exposición. En el tema de otras sustancias farmacéuticas e incluso drogas de abuso, ¿verdad? Sobre lo que Clemens Rupert en conjunto con investigadores españoles trataron de investigar en plantas de tratamiento que le pertenecen a la IA, tanto en Liberia como en el Roble, en Punta Arenas. Una son lagunas de oxidación y la otra es una planta de tratamiento de lodos, pero que también tiene un tratamiento secundario basado en biofilms, ¿verdad? Para la depuración. Fue ver, bueno, lo que podíamos encontrar ahí, el perfil de sustancias, si se parece mucho a lo que usted encuentra en otros países, incluso en países europeos, tanto en las sustancias farmacéuticas de uso legal como en las de uso ilegal. Ahí, bueno, aquí pueden ver algunas de las sustancias encontradas, detectadas en el screening. Esto está publicado también. Muchas de ellas también las van a encontrar en otros países, tanto del mundo desarrollado como en desarrollo. Ahí tal vez una de las principales diferencias fue el perfil de las drogas ilícitas, ¿verdad? Hay algunas drogas que tal vez son más caras, que no vamos a encontrar con la misma frecuencia, y el grueso va a ser cocaína y marihuana. Bueno, los metabolitos de esto, ¿no? Yo siempre me pregunto, no le he preguntado a Clemens cómo hicieron para estudiar esto. Creo que esta parte tal vez sí la hicieron en España, porque aquí tenemos un problema para importar esos patrones, no es tan fácil, por obvias razones. Pero digamos, esto nos lleva a ver que hay una gran cantidad de sustancias. Hay algunas otras que en nuestro país se encuentran en mayor concentración de lo que en otros lugares. Tal vez se circunscribe a menores sustancias, pero en más concentración. Aún así hay bastantes. Algunas de estas para control de la presión, antidepresivos. Aquí de pronto ustedes encuentran algo que ustedes han tomado.
y otras cosas, ¿verdad? La cafeína, los edulcorantes, ese tipo de cosas, las podemos encontrar. Y estos son estudios que ayudan a demostrar la exposición que existen en nuestras aguas. Pero bueno, ¿de qué sirve esto? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de seguir? En algún punto yo tuve una estudiante de biología tropical en la UNA que desarrolló su tesis cultivando un invertebrado acuático, esto es un cladócero, que se circunscribe casi que a zonas tropicales y subtropicales en el planeta. El desarrollar el cultivo del organismo en el laboratorio de ecotoxicología con el objeto de hacer pruebas de toxicidad y hacer las pruebas de toxicidad estándar con metales y desarrollar el método con esta especie para no usar Daphnia magna, que es la especie estándar, pero para que solo está en países templados. Entonces, ahora que tenemos ese trabajo, lo que estamos haciendo es que en esas mismas plantas, yo tengo un estudiante, Carlitos, que es ingeniero y está tratando de demostrar la utilidad de esos bioensayos como una forma de analizar la toxicidad de las aguas, porque encontramos las sustancias, pero ¿eso qué significa en términos de los efectos? Entonces, Carlos está tratando de hacer eso. La idea es no solo en buscar la toxicidad de las muestras totales, que él ya encontró que se mueren. Yo no pensé que se fueran a morir, pero los expusimos y se murieron en menos de 48 horas. Sino también empezar a hacer extracciones en fase sólida de las porciones polares, no polares y medianamente polares de estas muestras para tratar de definir cuáles son los grupos de sustancias, potencialmente si se va más hacia los farmacéuticos o más hacia los plaguicidas, que están teniendo un mayor peso en la toxicidad. Y posteriormente, esto él no lo sabe, pero la idea es con este modelo, en particular con algunas sustancias como antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno, tratar de también analizar los diferentes tipos de efectos tóxicos o sobre el desarrollo de estos organismos y asociarlo con efectos en su sistema inmune y en el microbioma de los artrópodos. Por ahí vamos caminando. Ese es como el plan. Finalmente, bueno, a ver, el tema de los microplásticos es algo que yo desarrollé en mi tesis y es la otra experiencia que, digamos, que yo incorporé un poco al IRED en este tema de contaminantes emergentes. Durante mi tesis, bueno, el interés era un poco que uno sabe que el plástico que está llegando a los ecosistemas acuáticos rápidamente está interaccionando con la vida. Aquí pueden ver plástico que incubamos en unos lagos en Alemania totalmente cubierto, ¿verdad? Por un biofilm o biofouling también. Y aquí tenemos una larva que, ¿cómo es que se llamaba este grupo? ¿Cómo es? Efemeróptera, si no me equivoco. Bueno, no, Tricóptera o Efemeróptera. Ustedes son biólogos, ustedes sabrán mejor. Pero él son de estos que hacen las casitas. Y Tricóptero, sí. Tricóptera, ok, excelente, se me había olvidado. Aquí vemos un tricóptero, eran grandísimos, porque allá los bichos eran bien grandes. Este tricóptero hizo su casita con el plástico que pusimos en las aulas, nos pareció muy curioso, pero lo que demuestra es que la vida interacciona con el plástico. Cuando usted se pone a ver esos plásticos bajo el microscopio, es una selva, ¿verdad? Usted encuentra ahí ciliados, protozoarios, algas, y si se pone a ver con un microscopio electrónico, hay de todo, y va a haber cosas diferentes también dependiendo del lugar donde usted haya expuesto el plástico. Yo expuse en 3 lagos diferentes, uno eutrófico, uno acídico y uno oligotrófico, y encuentras cosas diferentes. Creo que este es el oligotrófico porque había muchas diatomeas. Entonces, yo tuve 3 preguntas. Una era saber si tuve 3 preguntas y las 3 las abordamos de nuevo con estudios in vitro, pero utilizando comunidades microbianas ambientales para tratar de probar puntos. Entonces, una era ver si los microplásticos que venían de aguas residuales eran un nicho para llevar bacterias que son propias más de las aguas residuales y del mundo humano a los ecosistemas acuáticos, y aparte si podía haber algún indicio de que también generaran algún efecto sobre la transferencia horizontal de genes en ecosistemas acuáticos. Entonces en Italia tomamos aguas residuales de una planta de tratamiento que drenaban en el lago Mayor, en Italia. Eso fue un buen ride. Y hicimos un experimento con quimostatos en donde hacíamos simulación de la mezcla de cuando esas aguas residuales entran en contacto con las aguas del lago Mayor. Entonces teníamos comunidades microbianas, las recolectamos, las filtramos y las concentramos de ambos ecosistemas. Y teníamos quimostatos con esas 2 comunidades, pero con crecientes concentraciones de microplásticos. Lo que encontramos ahí mediante PCR en tiempo real,
analizando el gen del integrón clase 1, que creo que ya ustedes deben saber qué es, ¿verdad? Es que conforme hay una mayor concentración de plástico en el sistema, nosotros podemos encontrar una mayor cantidad de copias del gen del integrón, ¿ok? La segunda cosa era, porque acá era un poco bueno, bueno, y aparte encontramos que las comunidades microbianas, entre más plástico había en los sistemas, se parecían muchísimo más o acarreaban muchísimo más bacterias que eran muy características de las comunidades de las aguas residuales. Se enriquecían un poco más, por decirlo así. Entonces, yo después quise explorar específicamente si esto era un asunto de solo el sustrato, biofilm versus no biofilm, o si había una selección de bacterias que fueran más permisivas al intercambio horizontal de genes a través de plásmidos específicamente, que es una de las formas de transferencia horizontal de genes más exitosas. Entonces teníamos un sistema de una bacteria que tenía un plásmido de amplio espectro, un plásmido conjugativo, que estaba marcado, la bacteria que lo poseía era una Escherichia coli, que tenía un marcaje rojo, una proteína fluorescente roja, y el plásmido estaba marcado con una proteína fluorescente verde, que solo se inducía su producción en el momento en que pasaba a otra bacteria. O sea, el plásmido no se transcribía la proteína de fluorescencia verde en la E. coli. La E. coli se veía roja nada más, pero cuando se conjugaba el plásmido hacia otra bacteria, en esa bacteria sí había más posibilidad, nunca es al 100%, pero ya sí se podía dar no había un inhibidor, por decirlo así, de la producción de la proteína fluorescente verde, entonces sabíamos que era un conjugante. Entonces aislamos el biofilm, digamos, de plásticos expuestos en un sitio prístino, un lago oligotrófico, y también aislamos bacterias de esa agua. Aislamos, me refiero, no es como que hicimos aislamientos en platos, sino que filtramos el agua y en filtros teníamos las comunidades microbianas, tanto del biofilm del plástico, ¿verdad? Que había que hacer ahí una disrupción mecánica con algunas sustancias, y del agua. A las dos las teníamos en un sustrato, ¿verdad? Fijo, en un sustrato sólido, y ahí sí aplicábamos nuestro modelo de E. coli con este plásmido marcado, y luego mediante FACS, mediante Fluorescence Activated Cell Sorting, no sé cómo se dice eso en español, y metabarcoding, nosotros aislábamos las que fueran transconjugantes y la comunidad, y veíamos la estructura de la comunidad. Al final lo que veíamos es que las transconjugantes, producto del mating, por decirlo así, con las bacterias del plástico y las del agua, las de vida libre, se parecían un poco, o sea, veíamos coincidencias. Lo que pasa es que cuando analizábamos mediante microscopía de fluorescencia la tasa de conjugación en unos y otros, lo que pasaba es que las bacterias del biofilm de plástico tenían una tasa de conjugación, de transferencia del plásmido más alta. Incluso tratamos de repetir este experimento, ya no solo con las bacterias de vida libre, que es como el agua filtrada a menos de 5 micras, sino también con aquellas filtradas por 12 o por 200 micras, y eso te lleva a incluir bacterias que pertenecen a agregados naturales, que también existen en el agua, ¿verdad? A veces se forman agregados no necesariamente asociados a plástico, sino que se forman de forma natural, con partículas más naturales, y aún así las bacterias del plástico seguían teniendo una tasa de transferencia mayor. Y la otra pregunta era, desde un punto de vista más funcional del ciclo del carbono, si las bacterias del biofilm del plástico podían representar una nueva asociación, digamos, un nuevo nicho para actividades electrotróficas en el ambiente. Y ahí, como les indiqué, cultivamos biofilms en plásticos en diferentes lagos, oligotróficos, eutróficos y mesotróficos, y con pHs variados. Y lo que encontramos es que, sin importar el estado trófico del lago, siempre el perfil fisiológico que se midió con placas Biolog de las comunidades del plástico eran muy diferentes a las comunidades del agua total y de la fracción de vida libre microbiana. Entonces, básicamente, esto fue para probar,
todos esos 3 experimentos están publicados. Y lo que logramos entonces es avanzar en probar puntos sobre el efecto de los plásticos o el potencial efecto de los plásticos sobre la permisividad de la transferencia horizontal de genes, particularmente con plásmidos, y también sobre la actividad heterotrófica microbiana en ecosistemas acuáticos. Sin embargo, lo que nos quedó pendiente es un poco ver qué significa eso a través de la cadena trófica, porque los microplásticos, sobre todo aquellos de menos de 100 micras, son ingeridos por el zooplancton y luego por otros consumidores secundarios y así en la cadena trófica, en bivalvos, por ejemplo, también. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que tengamos nichos tanto a nivel de funcional como a nivel de el tipo de intercambio genético que existe en las comunidades del plástico respecto al resto del ecosistema acuático? Y acá tuve una estudiante en Costa Rica, bueno, ella es una estudiante de la Universidad de Utrecht que hizo su pasantía de maestría acá con nosotros y nosotros tratamos de analizar qué pasaba cuando le dábamos a un camaroncito, que es el cherry, el camarón cherry, qué le pasaba desde un punto de vista bioquímico al organismo al ingerir plástico, diferentes concentraciones de plástico. En particular, analizamos muchas enzimas, pero en particular voy a presentarles el resultado de la fenoloxidasa, que es una enzima, una actividad enzimática que se encuentra en la hemolinfa del camarón y que se asocia con la activación de su sistema inmune. Básicamente lo que encontramos, de nuevo, estudios in vitro, es que conforme se alimenta hay mayor presencia de plástico en el sistema, la activación de esta actividad enzimática en la hemolinfa se incrementa. Todavía tenemos que repetir algunos experimentos, el spread es un poco amplio, pero se ve hay un indicio de un aumento de esta actividad. Esta actividad es la que en la hemolinfa hace que reacciona, por ejemplo, en el momento de las infecciones o de las inflamaciones y que produce estos spots, produce la melanización en el organismo. Entonces se le ven, por ejemplo, a los camaroncitos unos spots, unos puntitos, ¿no? Para, por ejemplo, donde ellos cicatrizan, heridas, este tipo de cosas, que podría en el caso del plástico estar relacionado con eso. Aquí lo interesante es que la hemolinfa de los camarones, como de algunos otros artrópodos, que tal vez ustedes saben más de esto que yo, no es estéril, tiene una biodiversidad microbiana muy pequeñita, pero la tiene, y se cree que estas bacterias están relacionadas con la protección a infecciones de otros microorganismos a lo externo, pero tiene un costo para digamos, el uso de nutrientes del camarón. Entonces, la idea nuestra es, a partir de esto y teniendo el modelo de que la comunidad microbiana que se forma en el plástico tiene algunas características ecológicamente distintas y funcionalmente distintas, que al camarón fisiológicamente le sucede algo cuando consume el plástico. Entonces, ahora lo que queremos avanzar, aquí vamos como pasito a pasito, es ver cuáles son los efectos de la ingesta del plástico y además de los cambios en el perfil bioquímico del camarón sobre esa comunidad microbiana que está en la hemolinfa, y que si algunos de los efectos ya no se relacionan con toxicidad directa, sino con los efectos sobre estas comunidades microbianas y sobreponer al organismo en este nivel de estrés, ¿verdad? Que equivaldría al de una inflamación o al de una infección bacteriana. Por ahí vamos. Entonces, sobre este tema de contaminantes, yo sé que son muchas cosas para hablar, pero es más como para dejar algunas ideas. Contaminantes emergentes en regiones tropicales, bueno, definitivamente todavía hay mucha necesidad de regulación, no solo como contaminantes, sino como en el uso en sí de estas sustancias, en la exposición que se genera ambientalmente. Y el tema de la percepción del riesgo ambiental es muy bajo todavía. Hay gente que no considera que no entiende por qué estas sustancias que estén ahí es un problema, porque no matan un bicho directamente, tal vez, ¿verdad? El tema de concentraciones, el tipo de sustancias que encontramos y su comportamiento, según lo que vimos, algunas cosas pueden parecerse a zonas templadas o países en desarrollo, pero otras no. Otras van a ser muy diferentes en nuestras zonas tropicales. Y más adelante, como les dije, las cosas a las que estamos apuntando en este momento en el laboratorio es
ver cómo los efectos de este tipo de contaminantes emergentes, en el caso mío el plástico, pero esto también se podría estudiar con otras sustancias como el naproxeno, como mencioné anteriormente, cambian comunidades microbianas ambientales que tienen efectos sobre la vida silvestre, y ahí está, por ejemplo, el proyecto de estudiar los efectos en el microbioma de hemolinfa de artrópodos. También otro tema que estoy trabajando en conjunto con una empresa es ver si la introducción de biomateriales, porque en el caso del plástico, una de las alternativas que se está promoviendo mucho son bioplásticos, como el PLA, por la degradabilidad que tienen. Sin embargo, desde un punto de vista toxicológico o de efectos adversos, como los que les he mencionado, no tenemos información. Y entonces, una cosa es que algo se degrade o hasta se mineralice más rápidamente, que siempre va a ser muy positivo, pero otra cosa es que desde un punto de vista toxicológico o de efectos a nivel de ecosistemas, esto cambie, y eso es una cosa que nosotros estamos tratando de trabajar. Y la última es tratar de analizar los genes de resistencia, como contaminantes, pero esta vez ya no hablar de genes de resistencia a antibióticos, sino analizar el comportamiento de los elementos genéticos móviles, en particular los plásmidos, que es un proyecto que tenemos aquí en conjunto con Keylor, y cómo se comportan estos plásmidos, ¿verdad? Porque hablamos de la estructura de las comunidades microbianas y analizamos antes y después de un impacto o antes y después de un evento de contaminación, pero nuestra teoría es más que los elementos genéticos móviles, en particular los plásmidos, se comportan también como entidades que tienen su propia ecología y que pueden estar marcando la diferencia entre qué tipos de actividades fisiológicas o funciones en los ecosistemas acuáticos están cambiando producto de esa contaminación. Y en particular nos interesan las zonas urbanas de la gama, obviamente. Y en eso estamos. Lo último es que Keylor me pidió que mencionara el tema de la economía circular, y no sé si, yo me imagino que ya para este punto la han oído hablar. La economía circular es un cambio no solamente tecnológico, sino también filosófico y eventualmente, para que suceda, también un cambio político e institucional. La Fundación Ellen MacArthur lo pone como un sándwich. Tiene tres componentes. Uno es el de pensamiento de sistemas, ¿verdad? El cómo la producción de bienes y de servicios la visualizamos desde las materias primas hasta la disposición final de los productos, y cómo esta producción de bienes y servicios se relaciona con la producción de otro bien u otro servicio, ¿ok? ¿Cómo están interrelacionados? El estudio de sistemas complejos aquí es muy importante. Entonces es un aspecto filosófico. Obviamente también están los aspectos técnicos o tecnológicos de cómo logramos que un producto esté diseñado desde el inicio para que pueda mantenerse en el sistema de producción y tratar de reducir al mínimo el desecho no valorizable o no reutilizable. Y también está la otra tapa del sándwich, por decirlo así, es el aspecto propio de que se necesitaría para circularizar nuestra economía, la producción de nuestros bienes y servicios, se necesitaría obviamente un cambio a nivel político, a nivel de las reglas del juego, de la forma en que se hacen los impuestos, por ejemplo, tal vez poniendo algunos beneficios fiscales a productos producidos para una economía circular, y obviamente el tema de tecnologías de información, porque hay muchas cosas que ahora podríamos lograr a través de apps pero necesitaríamos accesos todos al internet, cosas de este tipo. Este es el diagrama de mariposa, que es el diagrama clásico de la economía circular, donde hay un flujo de materiales biológicos, que aquí esto se relaciona mucho con la bioeconomía, que es otro concepto diferente, no son lo mismo, y está el flujo técnico, y básicamente lo que tenemos acá es que siempre la producción de las materias primas, tanto de origen biológico como técnico, la idea es que permanezcan en la producción de bienes y servicios el mayor tiempo posible, que los bienes estén diseñados desde un inicio para que ya sea que se puedan mantener de forma el mayor tiempo posible, que se puedan redistribuir o que se puedan reutilizar partes para producir otras cosas, por ejemplo. En el caso de los ciclos biológicos, digamos que este diagrama de mariposa tiende mucho a
a la revalorización de esas materias primas después de su uso para la producción de biomasa y energía, ¿verdad? Sin embargo, por eso es que hay algunas nuevas interpretaciones de este diagrama de la economía circular, donde se busca que no solamente se aproveche la biomasa para producción de energía, sino que más bien este sea el último de los pasos o de los usos o de reutilizaciones, y sino que más bien se trate de crear, por ejemplo, compuestos químicos basados en biomateriales que sean menos tóxicos también, que se degraden de forma más rápida y con menos metabolitos tóxicos, y que también haya reutilización de materiales basados en recursos biológicos. Entonces, no voy a irme mucho por acá, pero los invito a estudiar un poco del tema de la bioeconomía circular, que es un concepto que apenas está en desarrollo. La bioeconomía busca que también haya producción de bienes y servicios más como sucede en los ecosistemas, ¿verdad? Y sobre todo en los ecosistemas microbianos, donde los flujos de materia y energía son constantes, ¿verdad? El residuo mío es el alimento del otro, y así, para tratar de reducir los impactos sobre nuestra salud y la de los ecosistemas. Pero bueno, hay mucho por hacer para llegar a este punto. Yo siempre digo que es imposible mantener el tipo de consumo y el estilo de vida que tenemos, incluso tratando de diseñar desde el bio-based o en la economía circular, y eso ya es un cambio de paradigma filosófico de cómo nosotros vivimos como seres humanos, que también habría que discutir. Ya no los voy a aburrir más, chiquillos. Ha sido bastante, y bueno, no sé si tienen